Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. De nuevo con todos vosotros, temas interesantes, intrigantes y misterios. Misterios que incluso la propia ciencia no parece responder de manera adecuada. Y cuando la ciencia no sabe responder algo, o sencillamente le hace el vacío, o sencillamente te da una explicación peregrina que no se la puede creer absolutamente nadie, ni siquiera ellos. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos trae aquí. Vamos a hablar hoy de los OPARs. Los OPARs. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es un OPAR? Un OPAR es un objeto fuera de su tiempo. Es algo así como que empiezas a excavar y encuentras una calculadora que puede ser datada de hace 10.000 años de antigüedad. O un OPAR puede ser, por ejemplo, que encuentren fosilizado la huella de un zapato. Pues no hay zapatos, pues evidentemente el proceso de fosilización requiere cientos de miles de años, no puede existir. Es algo que es imposible e inexplicable para la época a la que pertenece. Hay muchos OPAR, hay un montón. He tenido ocasión de leer a lo largo de mi vida y releer pues sobre los que hablan de las famosas pilas de Bagdad hasta la máquina de antiquitera que todo el mundo conocerá. Pero en esta ocasión vamos a hablar de dos OPARs muy extraños de los cuales no hay mucho conocimiento de la existencia de las mismas. Uno de ellos lo encontró el eminente egiptólogo. Bueno, antes de hablar vamos a presentar a nuestro invitado que está aquí con nosotros y es el que desde luego nos va a dar explicaciones más profundas sobre estos dos objetos. Y no es otro más que Vicente Fuentes. ¿Qué tal estás, Vicente? ¿Qué tal? ¿Qué tal, JL? Un placer estar aquí en Mundo Desconocido. Un tema impresionante este de los OPARs. Vamos a tratar un descubrimiento en Egipto y otro descubrimiento en el norte del Reino Unido, que seguro que le va a poder interesar mucho a los espectadores. Pues sí, vamos a hablar primero del descubrimiento que se encontró en Egipto, un auténtico enigma. Y esto lo hizo un egiptólogo británico, cuyo nombre era Brian Walter Emery. Este señor pues nació en el año 1902 y allá por el año 36 efectuaba prospecciones en la búsqueda de momias, tumbas, descubrimientos sobre la cultura egipcia. Esto a raíz de digamos que el Imperio Británico pues enviaba también a sus científicos a las colonias que tenía asignadas para efectuar este tipo de cuestiones, aunque el señor Emery aparentemente sus estudios iniciales eran de ingeniería o de ingeniería naval. Independientemente de esto, los descubrimientos de Emery concretamente se centraron en base a un extraño objeto que para el propio Emery fue un enigma. Ese objeto no es ni más ni menos que una extraña pieza con forma, que pudiéramos decir helicoidal, para que la entendáis, con forma de turbina que se encontró en el año 1936. A cualquiera de nosotros nos podría parecer que es normal que alguien, pues por la mera casualidad, diseñase en el antiguo Egipto, una pieza con forma de turbina. Pero hay cosas que no encajan, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, JL, la propia forma de la turbina sugiere un diseño de ingeniería muy avanzado para el tiempo del que estamos hablando. Es interesante poder observar cómo esta pieza posee una abertura en el centro que es similar a las que se utilizan a día de hoy para poder introducir un eje de rotación. Por otra parte, también tenemos que entender que el diseño helicoidal que presenta esta pieza se puede utilizar para poder mover fluidos, tanto gases como líquidos. Es interesante el hecho de ver cómo este diseño hace avanzar el líquido en la misma dirección, sea cual sea el sentido de rotación de la pieza. Más curioso todavía es el hecho de poder ver la dureza del material que tiene, que es el esquisto. La propia conformación de la estructura atómica del esquisto sugiere un trabajo muy industrial para poder trabajar con él. El esquisto, para que la gente se haga la idea más o menos, es similar al grafito en su estructura atómica, con diferentes capas que están unas sobre otras. ¿Qué tipo de tecnología había en el antiguo Egipto como para poder modelar un material así sin romperse? Y más aún teniendo en cuenta su dureza, porque estamos hablando de que el esquisto tenía una escala 7. Imaginémonos que el diamante es un 10, pues esto es un 7 en la escala de Mohs. Y claro, es interesantísimo poder observar cómo este diseño industrial no es posible debido a la tecnología que había en el antiguo Egipto según
lo que la ciencia actual cree que existía en el Antiguo Egipto. Pues efectivamente, Vicente, la dureza de este material es una dureza 7. Los materiales se dividen en ciertas durezas. Para poder ser tallados abrasivamente hace falta tener un material de una dureza igual o superior, nunca una dureza inferior. Las herramientas que utilizaban los egipcios, principalmente, eran cobre, herramientas de cobre, y cobre no aleado, porque estamos hablando de hace 5.000 años. El cobre tiene una dureza de 3. Y sin embargo nos encontramos aquí con que este artilugio tiene una dureza de 7. Además, las formas que tiene, que parece que son unas formas como un tanto abstractas, unas formas curvilíneas, que le dan una característica muy especial, e incluso el taladro que tiene, porque ese taladro que tiene hay que efectuarle con algún tipo de herramienta. ¿Tenían los egipcios fresadoras, tornos, máquinas de control numérico? ¿Tenían los egipcios de entonces, pues no sé, algún tipo de... ¿Tenían fresas de carburo diamante, Vicente? ¿O qué tenían los egipcios? La tecnología que tenían los antiguos egipcios se basaba en taladros lubricados. Esos taladros lubricados se podían llegar a calentar, pero lo que podemos entender como la química del debía ser muchísimo más avanzada para poder realizar este tipo de trabajos que lo que nos podemos creer en un momento. Por otra parte, tenemos que entender que la concepción tridimensional que tiene el objeto es absolutamente asombrosa. Y además, otra cosa curiosa es que es una pieza única. Es decir, no se ha encontrado nada igual en el Antiguo Egipto. Es curioso también el hecho de ver cómo el Museo Arqueológico de Egipto tiene catalogada la pieza como un incensario, pero claro, teniendo en cuenta que en la clasificación de otros objetos era errónea, pues es posible que haya ocurrido lo mismo con esto, ¿no? Es también muy curioso el hecho de observar cómo esto fue descubierto en una tumba, en la tumba del hijo del faraón Anechiba, el quinto rey de la primera dinastía del Antiguo Egipto, y es curioso ver cómo esta pieza está justo a los pies del lecho del faraón, del hijo del faraón, y es también muy curioso el hecho de que está justo en el centro de la cámara, en donde el eminente arqueólogo la encuentra. Y claro, es curioso eso porque eso denota que era la pieza más importante a mantener de alguna manera a conservar a través de los años, a través del tiempo. Claro, y aquí llega una de las preguntas. ¿Sería posible que esta pieza única fuese parte de un engranaje que se utilizase para impulsar fluidos y que pudo estar relacionada con la construcción de las antiguas pirámides? O, segunda pregunta, ¿sería posible que esto sea una recreación que hicieron los egipcios de una pieza más antigua y que de alguna manera quedó destruida por algún tipo de cataclismo? Tenemos que entender que los egipcios tienen una gran relación con la cultura sumeria, ya que según los antiguos sumerios, pues muchos de los descendientes de los antiguos dioses sumerios fundaron las pirámides de Egipto, fundaron muchas ciudades en torno al delta del Nilo, y es posible que parte de esa maquinaria fuese recreada o directamente es una de esas partes de esas maquinarias y que fueron encontradas en esta tumba de la que hacemos alusión. Bueno, es curioso, has hecho una mención al Museo del Cairo. Sí. En el Museo del Cairo había otras piezas similares a esta, eran unas copas. Esas copas estaban hechas en un material que se llama diorita. Un material es extremadamente duro. La diorita tiene dureza 6.5, está por debajo de la dureza de la pieza de la que estamos hablando en estos momentos. Y bueno, pues la pregunta es quién o qué tecnología tenía aquella gente, porque prácticamente se disponían de maderas, cobres. El cobre tenía su trabajo, no conocían el hierro o trabajar el hierro adecuadamente, no conocían las aleaciones, por lo menos hace 5.000 años. Y esta gente, bueno, vamos a ver cómo puede estallar una diorita o cómo puede estallar el material,
nos estás aquí mostrando, cuya dureza es número 7, con un material cuya dureza es 3. Es imposible. Luego otra cosa que nos encontramos, la perfección de las formas. Vemos que tiene una simetría perfecta, con lo cual la persona que está trabajando tiene conocimientos de torneado, pero muy precisos, no penséis, de cálculo matemático, tiene conocimientos de movimiento de fluidos, porque desde luego la forma evidentemente parece que está diseñada para el movimiento de los fluidos. Vemos más cosas adicionalmente. Esta clasificación que le da el museo como candelabro, pues yo creo que es tan peregrina que es como que si le hubiera dado la clasificación o hubiera dicho que se trata pues no sé, de cualquier otra tontería, y perdonad la forma de expresarlo, porque sinceramente y desde mi personal punto de vista creo que un OPAR o algo que no puede ser fabricado en aquella época porque no tiene mecanismos técnicos es como que nos encontrásemos, pues no sé, algo así como una calculadora dentro de una beta de carbón, ¿no? Pues sabemos que aquello no puede ser. Pues esto es lo mismo. No se intenta investigar más. Sabemos quién está detrás del Museo del Cairo, que es Alzahuas. Alzahuas retiró, creo que las copas de Diorita ya no están, retiró los aviones que existían, una especie de aviones muy curiosos que nos recordaban la forma aerodinámica de los actuales aviones e incluso su aviónica, la forma en ala delta, los alerones, el timón, etcétera, nos recordaba la actual. Pues esos también han sido retirados. Hoy en día Alzahuas no es director del Museo del Cairo, pero desde luego sus herederos lo son, y el poder que tiene Alzahuas pues sigue manteniéndose, o el estatus que tiene sigue manteniéndose desde importantes aspectos. El problema está ahí. Cuando la ciencia oficial no quiere estudiar este tipo de cosas y mira para atrás y dice, pues esto es un vaso y pues esto es un candelabro. No, no es un candelabro y no es un vaso. Y tienes que entrar mucho más a fondo de cómo se hizo, qué técnicas utilizaron, por qué le dieron esta forma, etcétera, etcétera. Porque desde luego no es un elemento decorativo. Eso es evidente. Vamos a continuar. No sé si quieres añadir algo más, Vicente. Sí, antes de pasar al siguiente OPART, nada más que comentar que, claro, por supuesto la ciencia normalmente no se ocupa de este tipo de objetos perdidos en el tiempo que no se corresponden con el tiempo del estrato en el que se han encontrado, y eso ocurre porque existe una versión oficial de lo que es nuestra historia, y salirse de esa versión oficial es prácticamente un sacrilegio para la ciencia actual. Eso es faltar de alguna manera al espíritu de lo que es la propia ciencia, ¿no? Porque esa cerrazón de horizontes al respecto a una versión ya estable, ya estabilizada ya en nuestros libros de texto, ya que aceptada de alguna manera por todo el mundo, bien, pues eso es muy sencillo, muy simple, muy fácil de aceptar. Entender que existieron otras civilizaciones que pudieron influir sobre la civilización egipcia, o que directamente la civilización egipcia tuvo una tecnología muy superior a la que nos podemos llegar a pensar en un primer momento, bien, pues eso no es algo que sea agradable para la ciencia, y tenemos que entenderlo eso como un punto de vista de comodidad por parte de los científicos de la actualidad. Vamos a cambiar de tema, aunque en realidad vemos que nos estamos dando cuenta, o nos damos cuenta que entramos dentro de otro mismo misterio, un misterio muy parecido. Nos encontramos que en Escocia empiezan a aparecer o a descubrirse en algunos digamos que estratos arqueológicos en los cuales se estaba investigando por parte de unos arqueólogos escoceses, y empezaron a descubrir una especie de esferas de un tamaño no demasiado grande, tampoco demasiado pequeño, que habían sido talladas de una forma magistral. Aquellas esferas tenían formas poliédricas muy complejas, difíciles de tallar, porque también la dureza sobre el material en el que están hechas estas esferas estamos hablando de granitos, y esos materiales pues para tallarlos requiere una cierta complejidad, aunque se puede hacer, porque con otro granito podrías tallar el granito, evidentemente. Y bueno, pues vamos a ver, háblanos de estas misteriosas esferas aparecidas en Escocia y qué es lo que la ciencia propone al respecto, cuál es la idea que dan. Sí, JL, te cuento. Estas esferas, en general, tienen una edad de alrededor de unos 5.400, 6.000 años. Tenemos que entender que son esferas de desde 7 a 11 centímetros de diámetro, y que fueron encontradas en un yacimiento que se llama Skara Bay,
en Orkney. Esto está en Escocia. Muy curioso el hecho de ver la formación tridimensional que tienen estas esferas. Están perfectamente pulidas y muchas de ellas forman estructuras de la matemática más compleja que podamos imaginarnos. Claro, primera pregunta, ¿cómo sería posible realizar el tallado tan exacto de estas piedras de granito? ¿Y cómo es posible, además, tener ese conocimiento matemático que afectaría a la matemática hiperdimensional? Fíjate por qué estoy comentando esto. Vamos a, por ejemplo, a ver la primera piedra de objeto de estudio. Bueno, esta piedra se llamaba, era una piedra de más o menos unos 7 centímetros, pero tenía 50 pequeñas pirámides en torno a toda su geometría. Esas pirámides eran equidistantes entre sí, eran perfectas. Y claro, lo curioso de esto es observar que tiene un pensamiento matemático detrás, tiene un diseño de ingeniería detrás que no se corresponde, por supuesto, con esas culturas célticas que habitaban en el norte de Inglaterra en aquellos momentos. Bueno, yo estoy viendo ahora mismo la figura que, si se la estoy mostrando, voy a hacer un dibujo para que la gente pueda ver, todo el mundo, de qué tipo de pieza estamos hablando. Y la verdad es que, bueno, hace 5.000 años los medios técnicos que tienes para efectuar ese tipo de piezas son complicados. Sí que es cierto que es una pieza que se puede utilizar como arma arrojadiza utilizando una onda, pero francamente a mí me parece que otro tipo de diseños que hay y que he tenido ocasión de ver, o de los que vamos a hablar en estos momentos, es absurdo utilizar ese tipo de objetos como arma arrojadiza, teniendo, pues no sé, cualquier tipo de piedra, hacer el mismo efecto que pudiese hacer esas rocas de esos 7 u 11 centímetros. Sinceramente, y después de analizarlo y ver estas imágenes, he podido llegar a la conclusión personal de que esa gente tenía alguna forma de, o alguna capacidad química de poder abrasar y reblandecer la piedra, como por ejemplo se pudo encontrar en algunos objetos que aparecen en Egipto, en el cual, después de haber efectuado una serie de rayos X y análisis, han encontrado uñas, pelos, han encontrado cosas extrañas, trocitos de madera dentro de la piedra, lo cual hace denotar que efectivamente esa piedra tuvo un proceso de reblandecimiento en el cual, al ser trabajado o amasado, se incorporó en su contenido ese tipo de piezas. Yo he estado en Carnac y Locmariquet, en lo que es la zona del noroeste de Francia, hay una zona muy rica de menires y de dólmenes, y es fácil encontrar, por ejemplo, en las paredes de algunas de las cuevas, entras y ves que en la entrada es como que alguien hubiese cogido su mano y la hubiese apretado sobre la piedra y la hubiese extraído y hubiese dejado la impronta perfecta, como que esa piedra en algún momento dado, utilizando algún proceso químico, la hubiesen reblandecido y hubiesen conseguido dejar esa impronta. Y es curioso porque recientemente he estado viendo también algunos vestigios arqueológicos en Burgos, concretamente, y me he dado cuenta de que el dolmen que he estado viendo es como que hubiese sido tallado, como que alguien hubiese cogido trozos graníticos y los hubiese colocado hasta dar la forma adecuada o la construcción que necesitaba para ese tipo de moldeado. Y me recuerda bastante. ¿Es posible moldear la piedra? ¿Qué tipo de estructura o qué tipo de tecnología hace falta para poder moldear una piedra o reblandecerla? Adelante. Sí, sí, JL, te cuento. Claro, estamos hablando de cambios metamórficos que aceptarían a la temperatura. Es posible que la temperatura pudiesen llegar a calentar el cincel que estuviesen utilizando, pero claro, también tenemos que hablar de que esos cambios metamórficos tendrían que venir derivados de un cambio de presión. Y claro, por supuesto, no existía una cámara termobárica o isobárica en la cultura celta. Fíjate que curioso también el hecho de poder observar esas esferas que aparecen con diseños tridimensionales muy similares a las representaciones que tenemos a día de hoy de los átomos, de diferentes átomos y moléculas que han sido estudiadas en el siglo XX. Claro, ¿cómo es posible que aparezcan representaciones tridimensionales de átomos hace 5.500 años en el norte de Escocia? ¿Qué tipo de saber llegaron a acumular esos pueblos? Saber que, por otra parte, pues no llegaron a expandir en otras áreas de la agricultura, de la ganadería o de la ingeniería. Claro,
Otro tema curioso es el hecho de observar que esos modelos tridimensionales, tenemos que entender que son figuras que tienen una especie de lóbulos, una especie de pues una base y luego por encima una serie de volúmenes perfectamente simétricos y perfectamente alineados. Algunas de ellas tienen simetría isométrica de 120 grados. No tenían, por supuesto, ningún tipo de escuadras ni cartabones, ni por supuesto ni tenían computadoras para poder pasar todos esos cálculos a un diseño de geometría. Claro, es curioso poder observar que en muchas ocasiones esos pueblos representaban algo que era muy importante para ellos. ¿Sería posible que esos pueblos estuviesen representando algo que estuviesen viendo en los cielos? Y esto lo digo por la grandísima cantidad de vídeos de ovnis en el que se observan precisamente ese tipo de estructuras tridimensionales, ese tipo de esferas que parece que están fusionándose entre sí con esa simetría perfecta que hemos visto en muchos vídeos. Y la última cosa que me gustaría comentar es la siguiente. Aparecen en muchas de estas esferas pues una especie de espirales áureas, prácticamente perfectas. Y es curioso porque en esos pueblos la representación de la espiral se realiza para, de alguna manera, honrar o mentar a los dioses que ellos veían que descendían de los cielos y que de alguna manera influía tanto en su credo como en su manera de vivir. Ahí está la referencia, con representaciones tridimensionales que no podían conocer pero que ahí estaba, y espirales que honraban a esos dioses que les acompañaban en sus vidas. Pues sí, las antiguas leyendas de las luminarias, los orbs, los chupa, como los llaman en Sudamérica, las luces de Mafasca, tienen muchos nombres, las han dado un montón de nombres, incluso en la actualidad se siguen viendo. Son esferas ancestrales que al parecer se mueven mágicamente, y utilizo esta terminología porque para ellos evidentemente que una esfera luminosa vuele pues es algo que es realmente mágico. Las formas que tienen incluso en algunas ocasiones nos recuerdan pues a formas celulares, como que tuvieran acceso a una especie de microscopio de efecto túnel capaz de ver tridimensionalmente ese tipo de estructuras. Una cosa muy extraña, cuando aquella gente evidentemente sus medios técnicos eran muy pequeños. Todo esto resulta muy anómalo. Es como que, claro, evidentemente, con la desaparición de los pueblos celtas, hace ya 2000 años, prácticamente desaparece con las primeras conquistas de Julio César, como sabéis, me parece que fue el siglo I, el siglo II, cuando empiezan las primeras conquistas y destrucción de todo lo que es la cultura celta hasta finalmente ser prácticamente aplastada totalmente. La cultura celta no solo es aplastada, sino que su antigua religión y sus antiguos símbolos son secuestrados por las nuevas religiones, tanto la religión propia romana como la que posteriormente vino con Constantino, la religión cristiana. Aquellos lugares, cuando no son borrados, son literalmente tapados o enterrados o sencillamente esos conocimientos, y lo único que nos quedan son estas cosas de las cuales estamos efectuando una serie de conjeturas, pero lo sorprendente es que ahí están. ¿Cómo podían ver ese tipo de objetos? Si nos damos cuenta y por ejemplo vemos el románico, por poner un ejemplo, nosotros en el románico no encontramos estructuras de esta naturaleza y es muy posterior a lo que pudiéramos considerar que es la época celta en la cual fueron construidas. Todo esto perdonad, es muy extraño. Ahí está, la ciencia parece ser que se da media vuelta nuevamente, no quiere investigar detenidamente este asunto y yo creo que no lo va a hacer. ¿Tú qué opinas, Vicente? Nada, JL, esto se perderá en el sueño de los justos, como siempre, y bueno, yo creo que el científico se puede dar cuenta, viendo el estrato en donde ha aparecido esto, más de 5000 años, empieza a comparar estas esferas con sólidos platónicos que se idearon
a nivel geométrico de manera perfecta varios milenios después, y claro, es curioso ver cómo estas esferas están mucho más avanzadas que la concepción geométrica que tenían los griegos, que ya era bastante avanzada para su época. Entonces, claro, es curioso que esto sea público, y la ciencia, pues por supuesto, pues todo lo que no entra dentro de lo que es pues sus preceptos y sus concepciones, pues por supuesto se queda en el limbo. Sí. Porque es muy fácil dejar de investigar algo que no encaja, y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Así es, cuando nos encontramos algo que no encaja, lo que muchas personas hacen, y por supuesto la oficialidad de los medios, para evitar reescribir todos los libros de historia, es sencillamente de omitirla. No existe, es una curiosidad, una casualidad, alguien pudo hacer un fraude. Siempre te sacan este tipo de cuestiones, con lo cual, como queda esa duda razonable en el aire, bueno, pues lo dejamos ahí y punto. Y sin embargo puede que tenga una importancia absolutamente relevante. Ahí está. Vicente, llevamos 25 minutos hablando de estos dos interesantes OPARs. Creo que es un tema fascinante. No solo hay esto, sino que hay cientos o miles y miles de OPARs alrededor del mundo, muchos de ellos por descubrir. Creo que la gran mayoría de ellos están por descubrir todavía. Y bueno, pues curiosamente quiero añadir que creo que el trireme o el navío donde encontraron la famosa máquina de antiquitera, están intentando hacer nuevas búsquedas dentro de ese navío, a ver qué tipo de cuestiones se encuentran. Creo que todavía el tema no está zanjado y posiblemente nos llevemos otra sorpresa y dentro de ese navío encontremos más piezas mecánicas como la famosa máquina de antiquitera. Vicente, gracias por estar con nosotros. ¿Qué decir? Un placer estar con vosotros y nada, exponer a la gente que si quiere buscar todos estos temas son públicos, es decir, todos podemos ver estos tetraedros, estos octaedros, estos cubos de más de 5.000 años imposibles de ejecutar por aquellas culturas. Eso es público y creo que ya es responsabilidad de cada uno poder buscarlo, pero estoy seguro de que dentro de cada uno de nosotros existe una sensación de que se nos ha mentido al respecto de muchas cosas en la historia, y gracias a la tecnología de ahora podemos acceder a mucha información que se nos ha censurado de manera sistemática en los medios de comunicación habituales. Búsquenla y disfrútenla. Pues sí, la sensación de que se nos ha mentido la tenemos constantemente aquí. Es algo habitual a todos los niveles. No pienses solamente que en estas piedras. Ya me gustaría decir no, pues mira, nos están diciendo la verdad. Oye, pues fíjate, aquí sí que están actuando de manera honrada. Vamos a dejar este tema. Tal vez otro día hablemos de ese tipo de mentiras a otros niveles con Vicente Fuentes, que también será interesante charlar de este tipo de temas. Lo dicho, sin más, después de 27 minutos, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto desde mundodesconocido.es.